presidente Petro dice que la ayuda de Estados Unidos no sirve. Bueno, suerte con eso, presidente Petro. Vamos a ver qué pasa cuando en un par de meses no haya plata para pagarle a los policías, a los militares. Cuando uno habla con los inversionistas internacionales sobre Colombia en este momento específico, ellos lo que están mirando es ya más bien qué viene después de la era Petro. Entonces ellos están mirando es lo que en Wall Street se llama el famoso election trade. Vienen sanciones contra el presidente Petro, vienen sanciones contra la familia del presidente Petro, vienen sanciones contra los miembros del gobierno del presidente Petro, y la verdad es que lo que tú estás viendo en los mercados es una reacción mínima, realmente no pasa nada. Y mucha gente me pregunta, pero Alberto, ¿cómo puede ser posible que en medio de todas estas malas noticias no esté pasando nada? ¿Cómo puede ser que el peso dólar no esté en 5.000, etcétera, etcétera? Y la respuesta es bastante sencilla para los que trabajamos en finanzas o que llevamos trabajando tanto tiempo en finanzas, que es que los mercados se anticipan a las realidades. Y lo que está viendo el mercado en este momento es que todos estos problemas que está viendo la administración del presidente Petro, lo que van a hacer quizás es disminuir el riesgo de que en el 2026 repita un gobierno del pacto histórico. Y para Wall Street, cualquier cosa diferente a pacto histórico es una gran ganancia. Si llegan a haber, digamos, aranceles especiales en contra de Colombia, pongamos que la administración del presidente Trump decida poner 100% de aranceles en contra de las exportaciones de bananos de Colombia, o 50% contra el café, o lo que sea, o contra el aguacate, pues lo que vas a ver ahí inmediatamente es la quiebra de miles y miles de emprendimientos, de miles de empresas, y la destrucción de una cantidad brutal de empleo en Colombia. Ahí sí cambia la historia completamente para la macroeconomía colombiana, porque entramos en una recesión muy grave, porque si Colombia comienza a perder la capacidad de vender flores en Estados Unidos, o vender café, o vender banano, o vender aguacate, o vender indumentaria, o vender lo que tenga que vender en Estados Unidos, ahí lo único que vas a ver tú es destrucción de empleo calificado en Colombia, y eso va a implicar una caída brutal del consumo. O sea, mucha gente no entiende esto. Quizás gente alrededor del presidente Petro no lo entiende. Y dice, no importa, si no le vendemos las flores a Florida, no pasa nada, se las mandamos hasta Shanghai. A ver, como si fuera tan fácil, los procesos de refrigerado, a quién se las vendemos, cómo son las cadenas de valor en la China de las flores, etcétera. Y lo mismo con el banano, lo mismo con el aguacate, lo mismo con los limones, lo mismo con todos los frutales. O sea, esto sería gravísimo en caso de que eso llegue a suceder. El presidente Petro pareciera tener un interés en escalar esto en una forma adicional, quizás porque ve ganancia política en esto, a pesar de lo terrible que sería esto para la economía de Colombia, pero el presidente Petro dice que la ayuda de Estados Unidos no sirve. Bueno, suerte con eso, presidente Petro. Vamos a ver qué pasa cuando en un par de meses no haya plata para pagarle a los policías, a los militares, para que no haya más helicópteros, etcétera. A ver si le parece ya tan divertido dentro de un par de meses que no haya ayuda de Estados Unidos. Esa es la visión del mercado internacional, que nosotros los colombianos no vamos a ser tan brutos como para darle 4 años más a estos personajes que han destrozado todo. Y lo peor que nos pueda pasar es que los colombianos por alguna razón no entendamos y nos dé por darle otra oportunidad al gobierno del pacto histórico, y ahí sí que mi Dios nos agarre confesados.